de esta noche se titula Un mensaje a causa de la sequía. Tome nota, por favor. Un mensaje a causa de la sequía. Y vamos a leer en el libro de Jeremías. Qué tremendo libro este tan interesante. El libro de Jeremías. Vamos a leer en el capítulo 14. Jeremías capítulo 14. Ubíquese allí, por favor. Marque su Biblia, déjele cicatrices. Un mensaje a causa de la sequía. Y ahí en el capítulo 14 de Jeremías leemos del versículo 1 al versículo 9. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Había una sequía y esa sequía trajo palabra de Dios. Miren la misericordia de Dios. En medio de la sequía, el Señor envía palabra. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Amén y amén. La sequía se consideraba un indicador del desagrado de Dios con respecto al pueblo por causa de su desobediencia y por causa de su rebeldía. Se utiliza aquí en el versículo 2, se enlutó Judá. Esta expresión se enlutó es un término general para la pena expresada por un ser humano por causa de la muerte de un familiar.
Y dice la palabra, sus puertas se despoblaron. Esta expresión se despoblaron traduce del original hebreo marchitarse o acobardarse. Podríamos leerlo. Y sus puertas se marchitaron. Entonces, la palabra que podemos utilizar también para despoblaron es una palabra de muerte, porque es marchitar. Cuando una planta se marchita es porque hay muerte. Luego nos sigue diciendo, se sentaron tristes en tierra. Esta palabra triste describe una melancolía profunda en el pueblo, donde lo que principalmente hacían era llorar y lamentarse. Y la otra palabra para resaltar de este versículo 2 es la palabra clamor. El clamor es un grito que puede ser de alegría o que puede ser de dolor. Entonces, en este versículo 2 tenemos 4 expresiones claves que nos están describiendo cuál es la situación del pueblo en este momento y por qué dice la palabra que había sequía. Repito, se enlutó el pueblo, se despoblaron sus puertas, se marchitaron, ya no entraba nadie por ahí. Por ejemplo, usted puede decir hoy, uy, ese negocio, ese restaurante, se le marchitaron sus puertas, se despoblaron. Lo que usted está queriendo decir es, está en la ruina, está en la quiebra, esa empresa. Uy, sus puertas se marchitaron, se despoblaron. Lo que usted está queriendo decir es, esa empresa está en la ruina, no venden, no hay clientes, no hay nada, no entra nadie, no sale nadie. Esas puertas están despobladas. La otra palabra es tristes. Además de que están enlutados por algo que han perdido. Y además de que sus puertas están despobladas por algo que ya no sucede, había una sequía, ya no había lluvia, ya no había fruto, ya no habían hierbas, las ciervas parían y se iban y dejaban a los animales tirados a las crías porque ya sabían que no había con qué alimentarlos, los dejaban a su suerte a morir. Además de todo esto, también estaban tristes, es decir, lo único que hacen es llorar y lamentarse. Y finalmente nos habla el versículo de esta cuarta palabra que nos resume una sequía, y es el clamor. Era un clamor de dolor. En el versículo 13 nos dice, los nobles enviaron a sus criados al agua. Esta palabra nobles representa a los hombres de renombre que podían haber pagado algún precio por el agua, por comprar este precioso líquido, y enviaron a sus criados a buscarla a los lugares habituales donde se encontraba el agua. Acordémonos que no había acueducto en esta época, sino que se abastecían de los pozos que hacían en el desierto y con los que encontraban aguas profundas. Pero no hallaron agua. Entonces las tierras de cultivo, ¿cómo estaban? Sedientas, víctimas de un sol abrasador.
y los campesinos cubrieron sus cabezas en señal de vergüenza y en señal de duelo. La sequía que estaba viviendo Judá afectó incluso a los animales salvajes. Y en el versículo 7, Jeremías explica los sentimientos de su pueblo en una súplica donde él pide perdón. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Quiero mencionarle en esta noche, esto es un poco el contexto de lo que está diciendo la palabra, pero quiero mencionarle esta noche tres cosas con respecto a la sequía, muy sencillas, y nos vamos a descansar. Escuche esto que le voy a decir. Es un preámbulo a esas tres cosas. Los tiempos de escasez generalmente, muchas veces puede venir prueba porque Dios me quiere probar con escasez. Pero es una prueba. Pero generalmente los tiempos de escasez son tiempos en los que Dios manifiesta o está manifestando en alguna medida su desagrado por algo que nosotros estamos haciendo. Escúchenme, hombres que me están escuchando esta noche. Esta palabra siento dársela a los hombres que me están escuchando. Si usted no sabe ser proveedor para su familia, prepárese para una eterna escasez en su vida. Nosotros los hombres, varones, no podemos ser sinvergüenzas con Dios. Usted puede ser sinvergüenza con su esposa, que la deja sola pagando la cuota de la casa, que la deja sola pagando el arriendo, y le dicen a usted si hay para el arriendo, mañana hay que pagar el arriendo, y miren a ver de dónde sacan. Usted puede hacer eso con su esposa y burlarse de su esposa y pasársela por la faja porque usted se hace matar por su familia, pero por su esposa y por sus hijos, que se defiendan como puedan. Pero usted le pide un favor otro, de otro lado, de otra familia, un tío, un primo, el abuelo, el hermano, el sobrino, usted ya se hace matar, se va de narices. Porque para usted es más importante quedar bien que ser bíblico. Y ser bíblico significa proveer para la casa, Señor. Ser bíblico significa honrar primero a los de su casa. Y esto implica ser proveedor. Hombres, escuchen. Si usted quiere ver bendición material y económica, tiene que ser un hombre que provee para los de su casa. Cumpla con sus obligaciones, varón. Cumpla, no se haga el loco. Que no le tengan a usted que rogar para que dé, porque hay que pagar la cuota de la casa, el arriendo, el carro, etcétera. No, por el contrario, que usted va adelante, paga y tiene. A ese Dios le bendice el bolsillo. Y si no me cree, ensaye, me cuenta cómo le va. Mujeres, escuchen lo que les voy a decir. Mujeres, escuchen. Nunca, escuchen mujeres, jamás cometan ustedes el error de meterse, de involucrarse con un hombre que teniendo hijos no responde y no provee para esos hijos. Porque el hombre que tiene la sangre para hacer eso
irresponsable con lo que ha engendrado, es un hombre que mañana la pone a aguantar hambre a usted. Así le esté poniendo hoy a usted el cielo. Así le esté poniendo el cielo sobre un tapete. Mañana la pone a aguantar hambre a usted. Entonces la sequía muchas veces es señal de que hay algo que yo no estoy haciendo bien. Muchas veces es una prueba porque Dios me está formando, bueno, en mi carácter, o me está entrenando, o me quiere llevar a otro nivel, etcétera. Pero muchas veces es porque hay algo en mi vida que no está marchando bien. Y si ustedes y yo no nos corregimos, vamos a seguir ahí. A estas alturas, el pueblo de Israel había aprendido, sin darse cuenta, a acomodarse, adaptarse, conformarse con la sequía. Y Dios en su misericordia manda palabra, envía palabra. Y aquí se habla de una escasez de agua. La escasez de agua en la Biblia significa escasez espiritual, porque el pueblo se había apartado. El pueblo había descuidado su relación con Dios. El pueblo se había relajado en su relación con Dios. Y aquí vienen las tres cosas que le quiero mencionar con respecto a la sequía. La primera, la evidencia de que hay sequía. ¿Cuál es esa evidencia? Había tristeza permanente. Había una tristeza permanente en el pueblo. Cuando una persona mantiene una tristeza permanente o recurrente en su vida, es un síntoma de sequía. Algún área en su vida está en sequía. Por eso dice, se enlutó Jehová y sus puertas languidecen, entristecen, se secaron. La nación estaba angustiada en su alma, de manera que ya no había movimiento, ya no había prosperidad, ya no había nada de eso. Otra evidencia es que hay vasos vacíos, es decir, los nobles envían a sus criados en busca de agua, pero no la hallaron en los lugares habituales y no había agua. Volvieron estos siervos con sus vasijas vacías. ¿Qué significa esto? Que el pueblo, cuando se vio en medio de esta sequía tan terrible que los estaba matando, salieron corriendo a buscar a Dios, donde habitualmente lo buscaban, o de la manera en cómo lo buscaban, o llamaban al sacerdote a que intercediera, y hacían todo lo que sabían, de adoración, de alabanza, etcétera. Pero no obtuvieron agua de vida, no obtuvieron respuesta. Tremendo esto. Y esto en consecuencia trae una confusión. Escúcheme, le voy a decir esto despacio. Cuando el manantial, escuche, cuando el manantial de la palabra de Dios, lo voy a decir despacio para que usted tome nota de esto. Cuando el manantial de la palabra de Dios, yo sé que hay gente juiciosa que toma apuntes, todos ustedes toman nota.
Cuando el manantial de la palabra de Dios se seca y se agrieta la experiencia personal, entonces abundarán en su vida los vasos secos y su alma estará sedienta. Si alguien necesita que se lo repita, se lo repito. Entonces hay una evidencia hasta aquí de esa sequía. Tristeza, hay vasos vacíos y viene confusión. Cuando el manantial, repito, cuando el manantial de la palabra de Dios se seca, se agrieta la experiencia personal. Entonces abundarán los vasos secos y vacíos, y su alma estará sedienta. ¿Sabe que hay gente que se acerca a Dios? O hay gente que dice, no, eso no fue sino que yo me bautizara y fue como si, mejor dicho. Muy bien, Brigitte. En la jugada. Excelente. No, eso no fue sino que yo empezara a ir a la iglesia y acercarme a Dios y no, esto se me puso peor. Uy, no, esto, la situación aquí en la casa, los hijos, esto peor. No, 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 esto estaba mejor. Yo estaba mejor como estaba antes. Claro, es que es normal que usted se levante a buscar de Dios, el diablo se levanta a alejarlo de Dios. Y mucha gente cae en la trampa de desanimarse y se alejan, y se alejan, y se alejan. Hombre, entre más problemas, más me tengo que acercar a Dios y entender que es oposición espiritual. Entonces les dije que les iba a mencionar 3 cosas con respecto a la sequía. La primera es la evidencia de esa sequía, o 3 síntomas de esa sequía. Tristeza, permanente o recurrente. Hay vasos vacíos, su alma está sedienta, usted no se sacia con nada. Usted puede tener su trabajo, usted puede tener su familia, puede tener salud, puede tener holgura económica, pero usted siente un vacío que no lo llena con absolutamente nada y usted trata de llenarlo allí y trata de llenarlo allá y usted trata de llenarlo de una manera y de otra y nada que lo llena. Las personas que son compradores compulsivos, por ejemplo, son personas que en el fondo tienen un alma sedienta, pero no saben y no entienden, son ciegos y tratan de llenar eso con otras cosas. Imagine que usted viene de caminar por un desierto 5 horas. Imagínese a mediodía cómo está esa temperatura. Y usted camina 5 horas. No ha tomado una gota de líquido. Por fin llega a una tienda. Y en esta tienda le dicen, ¿quiere tomar agua? ¿Usted qué va a decir? Por supuesto que quiero tomar agua. Pero la persona le dice, no se la voy a cobrar. Como usted está en el desierto, el agua es muy cara, pero no se la voy a cobrar, se la voy a dar gratis. Pero le voy a poner una condición. Usted se va a poner un antifaz, le voy a vendar los ojos y delante suyo voy a poner muchos vasos con muchos tipos de líquidos. Y usted tiene que empezar a tomar. Seguramente que de primeras no va a tomar usted el agua, pueda que sí, pero muy probable que no. Resulta que le dieron un agua de panela dulce, le sirvieron vino, le sirvieron sopa caliente, etcétera, etcétera. Pero usted no necesita nada de eso, usted lo que necesita es agua para hidratarse, para darle vida a su cuerpo. Así está la gente en el mundo hoy, con el alma sedienta en aguas turbias,
tratando, como ese hombre en esa tienda con los ojos vendados, de saciar su alma con el agua que da vida. Pero tienen los ojos vendados, su mente en tinieblas, y sacian esa sed o pretenden saciarla trabajando mucho. Otros pretenden saciarla con mucho sexo. Otros pretenden saciarla comprando muchas propiedades y acumulando y arrendando. Otros pretenden saciarla con mucho éxito. Otros pretenden saciarla con otros seres humanos, pero no entienden que la única que vale es el agua de vida que da Cristo Jesús. Así estaba el pueblo. Vasos vacíos, sedientos. Y esa sed trae confusión. La persona empieza a sufrir en su alma. Y se frustran. Y usted se encuentra hombres y mujeres frustrados, que parecen un corcho en medio del mar, que parecen un corcho en medio de las tinieblas, que son arrojados de aquí para allá al antojo vulgar de ese mar que los azota. Así hay gente en la vida. Tienen hoy 40, 50, 60 años y han hecho de su vida un desorden por las decisiones que han tomado. Escúcheme, en Cristo Jesús hay esperanza. Él nos ayuda a volver al redil, a donde estamos llamados a llegar, a donde estamos llamados a estar y a permanecer por siempre. El problema es que mucha gente no quiere. Otros están tan frustrados y tan dolidos en la vida. Mis amados, la escasez que usted ha vivido, económica, donde usted no tiene, si tiene para una cosa, no tiene para la otra, donde usted no ha tenido quizás para muchas cosas con las que usted ha soñado, y lucha y lucha y lucha y se mata y se mata y se mata por salir adelante, pero todo lo que ve es escasez porque más se demora usted cobrando que tener que repartir el sueldo. Ahí hay escasez. Y eso trae confusión. La persona frustrada y confundida. ¿Por qué me tocó vivir esta vida? ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué las cosas para mí son tan difíciles? Viene confusión también. Entonces, les he mencionado la primera cosa de 3, que es la evidencia de la sequía: tristeza, vasos vacíos y confusión. La segunda cosa o el segundo aspecto en relación a la sequía es la causa. La causa. Ya hablamos de la evidencia, ahora hablamos de la causa. La causa de esa escasez. Esa confusión, sí señor, César, esa confusión muchas veces nos lleva a nosotros a ilusiones. El problema es que son falsas y eso nos hace seguir caminos equivocados. Les voy a poner un ejemplo. Una mujer que conociendo de Dios, ella conoce de Dios, está juiciosa en el Señor, etc. Se aparta de Dios, el amor por un hombre que la aparta de Dios, etc. y se va. Pasan los años, esta mujer tiene 3 hijos, este tipo la deja, esta mujer vive una situación terrible y decide aceptar transportar droga, llevar droga por allá a España. La cogen en España, tan de malas, no la cogieron aquí, la cogieron en España. Y allá le tocó purgar muchos años de cárcel. Ella, por causa de la escasez,
tomó una decisión en medio de esa confusión, no buscó de Dios y tomó una decisión arrastrada o manipulada por una ilusión. Voy a llevar una droga, me dan una plata y medio alivio mi situación familiar. Una falsa ilusión. Muy bien. La causa entonces, la causa. Está ahí en el versículo 7, mírela. Nuestras iniquidades testifican contra nosotros, porque nuestras apostasías se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Escúcheme, sus acciones y las mías testifican en contra de nosotros. Nosotros no podemos abusar hoy de la gracia. Y no podemos convertir la gracia en libertinaje. Nos va a ir mal. Muy mal. Entonces, aquí se nos está diciendo en el versículo 7 la causa de esa sequía, de esa escasez. ¿Cuál era? La iniquidad, esa palabra iniquidad, traduce del original hebreo maldad profunda, que es lo mismo que un pecado arraigado, que usted ya ha caído una vez y dos veces y tres veces y no lo quiere soltar. Eso es iniquidad. Nuestras iniquidades testifican contra ti, porque nuestras apostasías se han multiplicado. Estos pobladores abandonaban conociendo de Dios, conociendo la palabra, sabiendo la palabra, conociendo doctrina, la abandonaban y se iban a hacer lo que se les daba la gana. Eso es apostasía, eso es apostatar. Esa es la causa. La tercera o el tercer aspecto con respecto a la escasez o a la sequía es el remedio. La primera es la evidencia. La segunda es la causa. ¿Qué causa la escasez? ¿Qué es lo que causa la escasez? Se lo resumo término siglo XXI. Que usted escucha la palabra, va y hace lo que se le antoja. ¿Quiere que su negocio prospere? ¿Quiere que su vida prospere? ¿Quiere que Dios le ayude a poner en orden lo que usted ha desordenado y ha dañado con sus decisiones equivocadas? Entonces debe acercarse a Dios y empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Deje de hacer las cosas a su manera. El remedio. Bueno, aquí la pregunta es, ¿hay algún remedio para la sequía? Bendito sea el Dios del cielo, podemos decir que sí. Claro que sí. Escuche, cuando la condición moral del ser humano ha venido a ser la causa de la rebelión, el remedio es la corrección. Otra vez, el Señor me da estas frases preparando los devocionales. Cuando la condición moral del ser humano ha venido a ser la causa de la rebelión, el remedio es la corrección. Es decir, que usted se corrija, corríjase. En esto insistimos profundamente. Corríjase. Entonces, para esa corrección, yo debo examinar mi actitud. La actitud que yo tengo para con Dios. ¿Qué actitud estoy teniendo para con Dios? Por eso dice el Señor ahí en los versículos 9 y 10, oh tu esperanza de Israel, Salvador suyo en el tiempo de aflicción.
se están volviendo a Dios, lo están reconociendo a Él. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Salvador. Ah, bueno, ya no es el político, ya no es la campaña, ya no es el abogado, ya no es la palanca, no, ya no es el fulano ni la fulana. Ay, ya no es su tarjeta de crédito ni su chequera. No, no, no. Eres tú mi Salvador. Entonces yo tengo que empezar por hacer una confesión. Y también tengo que apelar. Esa confesión no es simplemente decir, Señor, yo soy pecador y lo reconozco. No, la confesión es una confesión de palabra, es una confesión de corazón, sincera, pero es una confesión también de hecho, es decir, de actitud, de acciones. Señor, te pido perdón y me arrepiento por tal cosa. Excelente, lo veo que eso es real, lo veo. Veo el cambio, veo la acción, se manifiesta la acción, ¿dónde está? Pero también se apela. ¿Por qué se apela? Señor, actúa por amor de tu nombre, por amor de tu nombre actúa. Nosotros debemos ser claros de lo siguiente, Dios tiene una omnipotencia, es omnipotente, escuche, es omnipotente, es todopoderoso para librarlo a usted y a mí de la situación que sea, la que sea. Pero el pueblo había cometido un error grave. ¿Por qué te has hecho como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué se alejaban de Dios? Y literalmente Dios también pasaba de largo, es decir, Dios veía la situación, Dios la veía, pero no hacía nada. Mis amados, voy cerrando este tema. Esto que estamos hablando es serio. Esto se trata de su vida, nada más ni nada menos. Que de su vida, sus sueños. Y literalmente, usted debe hoy meditar. ¿Hay escasez en su vida? ¿Hay sequía en su vida? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el remedio? Tenemos que confesarle al Señor. Si su condición moral lo ha llevado a rebelarse en contra de la palabra de Dios, muchas veces esa rebelión se da sin que nos demos cuenta. Cuando yo conocí del Señor, le estoy hablando de hace unos 16, 17 años, algo así, más o menos. Yo me hice consciente de que yo había vivido toda mi vida en rebeldía contra Dios. Totalmente en rebeldía. Total, al 100%. Esa es nuestra condición. Pero muchas veces, conociendo de Dios, decidimos rebelarnos también contra Dios. Entonces, si su condición moral lo ha llevado a eso, corríjase, corríjase, corrija su actitud hacia Dios. No crea
que victimizándose por la situación tan difícil que usted está viviendo en este momento. Entonces, por esa situación, usted decide votar a Dios otra vez a la quinta porra. Y uno se encuentra gente, hermanita, porque no se ha conectado a los devocionales. Bueno, aquí no ha pasado, pero pongo un ejemplo. O porque no va a la reunión, porque no se congrega, vaya, fortalézcase. No, lo que pasa es que usted no sabe los problemas que hemos tenido. No, es que usted no sabe los agarrones que hemos... Ya estábamos listos para salir. Ya nos íbamos a ir. Y tuvimos un agarrón que eso acabamos hasta con el nido de la perra. ¿Y Dios qué culpa tiene? Con mayor razón, vayan, así como están. No, 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 porque a mí me dio pena llegar allá haciendo cara de pitbull bautizado en jugo de limón. No porque ya se nos hizo tarde, el diablo siempre lo va a buscar alejarlo a usted. Siempre. Al diablo no le interesa que usted salga de la sequía, hermano. Escúcheme lo que le voy a decir. Los deseos de Dios es bendecirnos con abundancia de vida, escuche. Pero de nada nos sirve decir como decía el pueblo, sin embargo tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. Eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Si nosotros no detenemos nuestros pies del camino del error, de la incredulidad, de la inconstancia, de la tibieza espiritual, a usted de nada le va a servir decir que es creyente. Le va a venir sequía. Entonces el remedio para la sequía espiritual es la confesión, someterse a la restauración, y esta tercera no le va a gustar, la resignación. Tome nota con mayúscula. Sobre todo hombres que nos pasamos de prácticos, que queremos las cosas solucionadas ya, rapidito. Les quiero decir que Dios no es un horno microondas donde usted mete sus sueños destrozados, le da 30 segundos encender y sacó sus sueños restaurados en 30 segundos. Así no es el tema con Dios. Así no es. Porque muchos quieren que hogares dañados, maltratados, vejados, vueltos nada, endemoniados, etcétera, sean restaurados en 3 meses. Porque así hay gente. Nunca les enseñan, por eso se devuelven al mundo frustrados. No, señor. No espere que lo que usted ha pisoteado y agarrado a patadas con sus acciones, con sus actitudes durante tantos años, ahora que usted se está acercando a Dios, se arregle en 3 meses o en un año. Así no es con Dios. Hay que darle tiempo al tiempo. Y Dios se encargará de restaurar. Pero la resignación es entender en el corazón que yo no puedo cambiar el pasado, yo no lo puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar mi actitud hoy para transformar el futuro en las manos del Dios del cielo. Eso sí lo puedo hacer. Mucha gente llega a los pies de Cristo y quieren una restauración automática, tipo alimento de 5 minutos, como todo lo que venden hoy. Nos están americanizando. Nos están invadiendo cada día más de productos americanos que se caracterizan por ser procesados y de preparación rápida y muchos instantánea. Compre la sopa, métala al horno, caliéntela, revuélvela y tómesela. La pizza viene precocida. Ahora la lechona la venden enlatada. Y todo nos gusta rápido. No, mis amados. Así no es con Dios.
Le repito, el remedio, este tercer punto, se lo resumo, para la sequía espiritual es la confesión, someterse a la restauración de Dios y la resignación. No puedo cambiar el pasado, Señor, no lo puedo cambiar. Ayúdame a afrontar las cosas y a hacer de mi vida un mejor presente y un mejor mañana. Someterme a la restauración de Dios es empezar a hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera mía. No a la manera mía, sino a la manera de Dios. Y la confesión. El Señor nos ayude. Los devocionales se les envían con un objetivo, de que usted los vuelva a escuchar. Yo a veces los escucho 3, 4 veces. Tengo el tiempo, los escucho. Me meto al baño, pongo el devocional. Me estoy vistiendo, estoy escuchando el devocional. Voy en el carro, pongo el devocional. Si voy en el bus, llevo mis audífonos, pongo el devocional. Dios les va a hablar, Dios les va a ministrar mucho más profundo. El Espíritu Santo les va a bendecir. Ese es el objetivo de enviarles el devocional. Cuando usted coja el bus para su trabajo, no empiece ahí a mostrarle las muelas y las calzas a toda la gente. Si se sube el Transmilenio, no vaya amargado pensando en lo apretado que es ese Transmilenio. Ahí amargado, que porque tan lleno, que me empujaron, que el codazo. Hermano, póngase sus audífonos, concéntrese en la palabra. Se le va a hacer más suave el viaje. Si está haciendo oficio en su casa, ponga el devocional. Escúchelo, archívelos, compártalos. Mis amados, oramos en esta noche. Padre, te damos gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Ayúdanos. Queremos tener una vida que te agrade a ti. Ayúdanos, Señor. Acuérdate que somos polvo, Señor. Somos hechura de tus manos. Ayúdanos, por favor. Danos la fuerza. Y yo oro por cada hombre, por cada mujer en esta oportunidad que escucha este devocional. Si alguno está viviendo una situación de escasez, en el área que sea, Señor, yo te pido, Señor, que les ayudes. Tú eres el Dios de la restauración, pero enséñales que no es a nuestra manera, sino que es a tu manera, según tu voluntad, que las cosas se restauran. No es imponiendo nuestra voluntad. Ayúdanos a morir a nuestra voluntad para hacer tu voluntad. En el nombre